Comenzado las campañas para quienes buscan conformar el Poder Judicial local en San Luis Potosí. Ya habíamos visto el arranque a nivel federal, ahora a nivel local. Y se vuelve muy importante hablar, como lo hicimos el día de ayer, de qué es lo que está en juego, generar esta educación entre la población de qué es lo que vamos a elegir, pero también de cómo se encuentra hoy día el Poder Judicial. Y hoy quisimos platicar con José Luis Ruiz Contreras, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Erika, muy buenos días. Gracias por la invitación. Has estado en el Poder Judicial, has estado en la Fiscalía General del Estado, has estado en la Secretaría de Seguridad y yo insisto en señalar que eso pues te da, me parece, un panorama mucho más amplio de qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se necesita, cuál es el diagnóstico. Y bueno, pues hoy ya en medio de esta campaña te lo puedo preguntar. ¿Cuál es tu diagnóstico acerca de la situación en la que se encuentra el Poder Judicial? Mira, efectivamente se tiene que realizar un diagnóstico dentro de estas campañas de cada uno de los candidatos. En lo particular, respecto de mi campaña, hemos visto que existe un Poder Judicial que tiene una deuda pendiente con toda la ciudadanía, un rezago histórico que tiene, que hay que abatir, una consolidación del sistema de justicia penal, una consolidación del nuevo sistema de oralidad en materia mercantil, civil, familiar, que se tendrá que fortalecer con el transcurso de los meses y los años, y ese es un compromiso que todos los candidatos debemos de asumir para poder renovar de manera total el propio Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Cuando se llevó a cabo esta reforma que nos ha llevado a la elección popular del Poder Judicial, hubo varios señalamientos que se plantearon por parte del partido en el poder. Uno que tenía que ver con el manejo de los recursos dentro del Poder Judicial, en donde el argumento ha sido les sobra dinero, pero no lo saben administrar, abusan de él, etcétera. El segundo era el tema del rezago en la impartición de justicia, el cómo pues había situaciones que se iban estancando ahí, que no se sacaban adelante. Y el tercero, pues la falta de resultados en la implementación de este nuevo sistema penal, y ya ni tan nuevo, por cierto, pero bueno, este sistema penal acusatorio y del ejercicio de la oralidad. ¿Cómo se pueden atender estas situaciones? Porque entiendo que llevarlo a elección, de facto, no nos va a cambiar esas realidades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, en cuanto al presupuesto que tiene el Poder Judicial, evidentemente se tendrá que fortalecer. Tiene un presupuesto porque por años no se ha aumentado considerablemente. Para afrontar estos nuevos retos se tendrá que hacer esa gestión tanto ante el Congreso del Estado como en el Poder Ejecutivo. Para poder lograr la consolidación del sistema de oralidad penal se requiere nuevamente la implementación de una secretaría técnica que dé supervisión, que dé vigilancia para que todos los actores políticos, entiendo que el Poder Judicial lleva a cabo un proceso de gestión con la finalidad de avanzar en los procesos, pero no ha sido suficiente porque hay otros actores involucrados, como es la Defensoría Pública, los defensores privados, claro, como son los ministerios públicos, que no contribuyen a abatir ese rezago, por tanto… Y que no entraron en la reforma. No entraron en esta reforma y por tanto se requiere que se implemente un órgano de supervisión de vigilancia como lo fue la Secretaría Técnica para la implementación del sistema de oralidad penal, que supervise y que también impulse la resolución de los procesos. Se ató de manos al Poder Judicial porque de mutuo propio no puede impulsar el avance de un proceso. Se requiere la petición de las demás partes involucradas, lo cual evidentemente ha contribuido a generar un rezago. Y por otra parte, el Poder Judicial tiene que generar las condiciones de abrir las puertas a la sociedad, de abrir las puertas en un sentido social con la finalidad de que se genere un mayor acercamiento y dar crecimiento a esa confiabilidad, a esa credibilidad que todo juzgador, que todo funcionario debe tener dentro del ejercicio de sus funciones. Cuando nosotros generemos estas condiciones, en verdad que vamos a dar un paso muy firme en cuanto a esa deuda pendiente que tiene el propio Poder Judicial del Estado. Ahora, quienes resulten favorecidos en la votación de la integración del Poder Judicial local van a llegar con un escenario muy complejo, porque, a ver, la gente, las personas que han tenido ahí la experiencia, pues algunos están participando en el proceso, pero otros no. Nos comentaban en el Poder Judicial que muchos han pedido ya sus jubilaciones, incluso jubilaciones anticipadas, para no formar parte de este proceso que se está viviendo. ¿Esto se ve como un reto o como una oportunidad? El hecho de que pues prácticamente se va a desmantelar el Poder Judicial en San Luis Potosí. Sí, la renovación implica ello, un desmantelamiento de funcionarios con mucha trayectoria, con 26, 30, 35 años de servicio, que todavía estaban haciendo un trabajo muy digno, muy responsable, muy objetivos en sus resoluciones, y esto va a implicar que tomen una decisión de quedar fuera a partir del 15 de septiembre de este año.
¿Qué implica? Bueno, que entren se abren las puertas para nuevos valores, nuevos proyectos de otros compañeros, pero también esto requiere una capacitación. No es lo mismo tener una trayectoria, Claro. una carrera judicial que te permite conocer la estructura del propio Poder Judicial, cómo se construye una sentencia, una resolución y cómo no dejarse influir en la toma de decisiones. Y ello, pues, todo esto se forja a través de los años, a través de este recorrido en el propio Poder Judicial, y que algunos de los aspirantes no lo han vivido, nunca han trabajado en el Poder Judicial. Y ello, ¿Tú qué pues, tanto lo conoces? ¿Qué tanto conoces al Poder Judicial? mira, 24 años, ahí me formé, fue mi primer fuente de trabajo, en donde recibí mi primer remuneración en el año 2001, en la segunda sala del Poder Judicial del Estado, con 3 magistrados hoy ya en retiro, que la verdad me dejaron mucha enseñanza, aprendizaje, y a partir de ahí comencé a ocupar diversos cargos dentro del propio Poder Judicial del Estado. ¿Esto qué escenario te da? ¿Desde dónde te plantea, desde dónde te posiciona para ir a esta elección? Pues es un proyecto personal, profesional, que en verdad la oportunidad se presenta el día de hoy con esta reforma. Tomé una decisión con la finalidad de separarme de los cargos públicos que venía desempeñando. El día de hoy estoy en un proceso de permiso sin goce de sueldo, con la finalidad de adentrarme de lleno a esta campaña. Tengo esa aspiración personal de ocupar una magistratura. Un pensamiento natural que todo funcionario público, llegar al último o al cargo de mayor responsabilidad, ser magistrado dentro del propio Poder Judicial, y es una aspiración natural que cualquier abogado, litigante o funcionario público puede Y abordar. me llama Que lo la hemos dicho atención en desde el varias principio. ocasiones, se convierte en un tema incluso de graduación, digamos, de consolidación en una carrera de la abogacía, ¿no? Por supuesto, es como, la verdad que es una aspiración que todo funcionario debe de tener de forma natural, llegar hasta el último escaño con la finalidad de ocupar una Es magistratura. por eso que usted tomó la decisión, porque me llamó la atención que siempre mencionó que era una vista personal el querer llegar a esto. Es por eso el principal objetivo. Sí, claro, después de juez está ocupar una magistratura, y ya es el culmen, es lo más ¿Y alto ahí de la estima. qué se puede lograr, José Luis? Entiendo que en esta elección el llegar a ese puesto, ¿qué involucraría ofrecer a la ciudadanía? Mira, desde la magistratura se ven 3 aspectos fundamentales. La revisión de aquellas determinaciones, resoluciones que toman los jueces, el actuar, también eficientar los tiempos para evitar el rezago, disminuir el mismo y generar credibilidad en la supervisión y en la revisión de las determinaciones que hacen los magistrados como tribunal de apelación de segunda instancia. Es donde se analizan aquellas determinaciones de los jueces, tanto en materia familiar, civil, mercantil, oralidad mercantil y penal, en donde se hace una toma de decisiones con la finalidad de revisar que efectivamente los jueces estén emitiendo sus resoluciones lo más apegadas, lo más justas a derecho, en base a las pruebas que les aportan cada uno de las partes intervinientes. Es una labor muy importante que hacen los magistrados, y esto permite y va a permitir, y es uno de los puntos que he planteado, que desde inicio, tanto jueces y magistrados ya estemos revisando de manera puntual una tutela de derechos efectiva, y que no esperemos a que las partes o un juzgado de distrito en materia federal lo haga. Nosotros lo podemos hacer. Cuando comencemos a realizar este trabajo desde lo local, en primera instancia, en el fuero común, el rezago y la tutela de derechos va a ser efectiva en todo el estado. Ahora, ayer platicábamos con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sobre lo que se vale o no se vale dentro de esta campaña, dentro de este proceso. ¿Cómo se está viviendo desde el punto de vista de los candidatos, las candidatas? ¿Cómo se está viviendo este proceso de campaña? ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto se les permite? ¿Qué tanto no se les permite? Ayer un tema en el que nosotros pues fácilmente nos podríamos asomar era el tema presupuestario, ¿no? La limitante económica que se tiene, no solo porque depende del recurso propio de cada uno de los aspirantes, sino además porque el tope pues es muy limitado para poder alcanzar al grueso de la población. Claro, existen muchas limitaciones que las autoridades electorales, INE y el CEPAC en lo local establecieron, ya nos han informado de manera puntual vía electrónica. Se trata de una campaña a través de redes sociales, una campaña digital. Existen limitaciones económicas que algunos de los candidatos podrán o no tener ese recurso que se estableció, quizá es insuficiente
evidentemente sí lo es, porque para nosotros como candidatos para una magistratura en lo local, pues evidentemente recorrer las 4 zonas del estado no va a ser suficiente. Tenemos que optimizar tiempos, tenemos que optimizar los recursos con la finalidad de hacer una campaña a pie, convencer a la ciudadanía, difundir nuestra imagen, difundir también cuáles son nuestros objetivos, por qué queremos ser, en mi caso, magistrado, y bueno, pues tratar de recorrer y abarcar las 4 zonas del estado. Existen muchas limitantes que evidentemente pues nos dejan en un encierro, en un círculo en el que no podemos rebasar por las sanciones que también generan las instituciones electorales, pero aún así están las redes sociales, está la comunicación efectiva que podemos hacer con todos los compañeros, con toda la ciudadanía a través de cualquier medio de comunicación, y tenemos que hacerlo de manera puntual. Ahora, ¿y la gente sabe de qué va esta elección? Es decir, en estos primeros recorridos, en estos primeros encuentros, en estas primeras publicaciones en redes sociales, ¿con qué te has enfrentado? ¿La gente realmente sabe de qué va esta elección? ¿Sabe las atribuciones? ¿Conoce de qué va el Poder Judicial? De 10 personas con las que he platicado, solamente 3 conocen el tema de la elección y qué se va a renovar. Ellos conocen en general que se va a renovar el propio Poder Judicial, pero no conocen la estructura del Poder Judicial, no saben qué es una magistratura, apenas sí confunden con otras autoridades la estructura del Poder Judicial, y la ciudad en general hay mucha desinformación. Las autoridades electorales tienen que generar mayores condiciones, mayor información, con la finalidad de que inviten a la ciudadanía a participar en estas elecciones extraordinarias. Incluso en el propio sector, en el gremio de los abogados, hay mucha confusión desde por qué se generó esta reforma, cómo se va a llevar a cabo la votación. En San Luis Potosí se van a entregar a cada ciudadano, a nosotros, 9 boletas. 9 boletas que nos va a llevar 6 en materia federal, 3 en lo local, que nos va a llevar aproximadamente entre 15 y 20 minutos por ciudadano en votar en cada una de las boletas, en tomar una decisión para colocar los números en cada una de las boletas. Esa información las autoridades electorales pues apenas sí la están difundiendo. ¿Dará el tiempo? No, estamos a menos de un mes de las elecciones del 1 de junio, y obviamente eso lo estamos asumiendo los candidatos para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas y cómo llevar a cabo una votación el día de la jornada electoral de manera más eficiente. Qué complejo lo que se está viviendo, porque creo que el paso 1 era eso, socializar al Poder Judicial y luego llevarlo a una elección, bien, ¿no? Sí, que los ciudadanos pudiéramos dimensionarlo. Ya decíamos, a lo mejor en el caso de las magistraturas alcanzamos a dimensionar y a entender que pues, es un ente superior, pero yo ayer lo planteaba, ¿no? Un juzgado mixto. La gente seguramente dice, ¿qué rayos es eso? Claro. ¿De qué va? ¿De qué se trata? Sí. Y vamos a tener que decidir quién va a ocuparlo. Las herramientas que se han dado por parte de las autoridades electorales, ¿son suficientes? Estas plataformas de Conócelos, insisto, estas condiciones, estos topes de campaña, ¿son suficientes? No, considero que no son suficientes. Nos corresponde a cada uno de los candidatos hacer lo propio, la difusión en redes sociales. Entonces dejó su perfil, ¿no? Claro, tenemos esa oportunidad, sin embargo, también no es suficiente con las limitantes que ya hemos platicado. Por ende, tenemos que hacer un recorrido y hacer esa labor de socializar a toda la ciudadanía por qué es la renovación del Poder Judicial, qué implica renovar y votar por un juez, por un magistrado, tanto en lo local como en lo federal, en lo que corresponde. Y bueno, invitar también a la ciudadanía que participe. Somos más de 2.200.000 habitantes que estamos en la lista nominal de las instituciones electorales que tendrán que salir a votar. Esperemos que se supere al menos o se genere un 50% de la ciudadanía que salga a votar, pero siempre y cuando esté informada y tome las decisiones de manera correcta, asertiva, en el llenado de las boletas que se va a realizar. Mira, ya tenemos algunos comentarios. Juan Rodríguez nos dice que es importante saber que un magistrado es más que un juez. Hace medio minuto para mí todos eran jueces. Y no, es como, bueno, algo está sirviendo la entrevista, ¿no? Para que la gente sepa esto. Sí. Dice, no sabemos que el presidente es la voz del Poder Legislativo, por lo tanto, técnicamente el Poder Legislativo es de mayor poder que el presidente. Y bueno, pues dice que al menos ya le entendió. Pero también nos están haciendo llegar otro mensaje donde nos dicen que, mira, es un tema también de la Secretaría de Educación, porque nos dicen que pues cuando estás efectivamente en la primaria te enseñan que está dividido en 3 poderes, te hablan y se concentran muchísimo en el tema del Poder Ejecutivo, el presidente, los gobernadores, etcétera. Te hablan del Poder Legislativo, pero muy poco nos hablan del Poder Judicial, y es muy cierto, ¿eh?
Y es muy cierto, no nos dan esa información, pero también nos plantean eso, si sería también responsabilidad de la Secretaría de Educación un poco entrarle a estos temas. Yo creo que para esta elección ya va tarde, porque ya nos queda un mes, pero creo que sí tendría que ser un tema que se pusiera sobre la mesa. Por supuesto, desde las instituciones educativas es muy importante esta división de poderes. Yo lo he reiterado en la Facultad de Derecho con los alumnos que les doy clase en el 8º semestre, en esta división de poderes, y incluso hay algunos compañeros, alumnos que todavía no entienden por qué esta división de poderes. ¿Y cómo ven los jóvenes esta elección? Hay desinterés de los jóvenes, sin embargo, se está haciendo un trabajo de parte de todos los candidatos, en mi caso en lo particular. Pues que los jóvenes sí le vayan volteando a ver, porque en algún momento van a estar ahí, porque creemos que esto solamente involucra a las reformas, ¿no? Políticas, claro, a cosas de gobierno, sí, de partidos políticos, y no, ahí, mis queridos amigos, un divorcio, una herencia, claro, una custodia de los hijos los puede llevar también a la justicia, a buscarlos. Claro, un accidente automovilístico, claro, una persona lesionada. Puede llegar ante un juzgado penal, familiar, mercantil, un cobro de un pagaré, de un cheque, ahí está. Sí. La toma de decisiones, ahí está. Pero es una ventana, es una puerta de oportunidad para los jóvenes con esta reforma electoral, en donde a la postre van a tener esa oportunidad de candidatearse, de registrarse, para que el día de mañana también formen parte del Poder Judicial en cualquiera de las áreas, especializaciones que tiene el propio sistema. Ahora, también nos preguntan esta parte de si el hecho de que, porque hablábamos de que el tema de los magistrados pues es casi como uno de los más altos honores que pueden tener, si no es que el más alto honor para alguien que se dedica al tema de la abogacía, y nos preguntan si esta participación de los jóvenes recién egresados no demerita un poco lo que pueda significar la responsabilidad del cargo y el honor del mismo. No lo demerita. Se requiere de mucha experiencia, mucha trayectoria, de mucho conocimiento también para generar la toma de decisiones. El hecho de emitir una resolución con la finalidad de generar las condiciones, ya sea condenatorias o absolutorias, en una determinación, pues se requiere mucha objetividad, se requiere, claro, experiencia. No solamente el hecho de graduarse de la carrera de Derecho, pues ya implica que tienes esa facultad, esa posibilidad. No, se requiere mucha experiencia, porque la toma de decisiones es eso, ser muy objetivo, ser imparcial, ser muy ecuánime, tratar de ser lo más justo posible en esa toma de decisiones. Es un conflicto entre particulares, es un conflicto entre Estado y particular, tratándose del derecho penal, y esto genera inclinar la balanza con esa imparcialidad hacia una de las partes, y siempre habrá una parte en la que no esté conforme. Por eso hay que ser lo más justo posible en la toma de decisiones. José Luis Ruiz Contreras, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana. Vamos a estar muy pendientes de esta elección. Quiero también señalar que, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo como medio de comunicación porque la gente se entere que este proceso se está dando, sí, que se entere cuáles son los cargos que van a estar pues dentro de la misma, y que puedan tomar una decisión informada. No es una tarea fácil, de hecho le hemos estado dando muchas vueltas a cómo poder concretarlo, pero creo que sí es importante escuchar estas voces de quienes están siendo parte del proceso, para que nos den este balance de cómo se está viviendo y también para que la gente pueda escucharlos. Te agradezco mucho. Gracias, Erika, por la invitación, y invitar a toda la ciudadanía que participe en estas elecciones. Gracias. Gracias. José Luis Ruiz Contreras, platicando con nosotros